A ver, yo sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho. Ojalá Dios en algún momento ponga paz en sus corazones y me puedan perdonar. Bogotá, 7 de junio de 2025. Un parque, una tarde cualquiera y un disparo que cambió la vida radicalmente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien caía gravemente herido durante semanas, luchó por su vida. Lo que parecía un atentado más terminó revelando una operación milimétrica ordenada desde las sombras por una estructura armada que nunca desapareció. Una confesión lo cambió todo. Un hombre encendió las alarmas. La segunda Marquetalia dio la orden. Y detrás, millones, traiciones y una red criminal que cruzó fronteras. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo. Hasta ahora es en testimonio, la confesión de uno de los responsables de la organización del crimen del senador Miguel Uribe, quien pues no solamente asume la responsabilidad, sino que hace unos señalamientos a la estructura de la segunda Marquetalia. Las razones para esto no están claras, digamos, habrá que esperar un poco más que avancen las investigaciones. A mí no me parece tampoco pues como una conducta extraña por parte de una organización guerrillera. En diferentes momentos las guerrillas colombianas han tomado la decisión de asesinar a líderes políticos del establecimiento porque creen que es una forma de castigo o porque consideran de que esto golpea al enemigo. Que se logra la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo. Todo comenzó con una declaración, la de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, un hombre que no disparó, pero que conectó cada pieza del rompecabezas. Frente a la Fiscalía General de la Nación, confesó lo impensable. El asesinato del senador Miguel Uribe Turbay fue ordenado por la segunda Marquetalia. No fue un crimen improvisado, fue una operación planeada, financiada y ejecutada sin margen de error. El pago del crimen, 1.000 millones. Para corrupción judicial, 600 millones adicionales. Lo que uno ve en principio es que Miguel Uribe era un símbolo de la élite más tradicional de la política colombiana y que además de esto pues estaba haciendo política y tenía digamos un nivel importante de reconocimiento. Yo tampoco creo que Miguel Uribe fuera seguro candidato presidencial ni mucho menos presidente como algunas voces lo señalan, pero claro, su militancia en el centro democrático y su protagonismo sin ninguna duda pueden haber sido la justificación para este crimen que digamos no hay ninguna justificación posible, es más tratar de entender por qué habrían podido determinar esta conducta, este comportamiento. Entiendo en lo que hemos podido indagar y conocer del proceso que efectivamente la segunda Marquetalia estuvo detrás y fue la que definió qué hacer y por qué cometerlo y a quién hacerlo. Entonces, digamos que ahí es donde vemos ese interés que tenían por seguramente enviar un mensaje a la ciudadanía y al gobierno también de manera indirecta, aunque creo que al gobierno de manera tan directa no es tan evidente, mostrando que a ellos les interesa seguir siendo un actor relevante en las discusiones que se van a librar muy posiblemente a partir del 7 de agosto en el país de cara a cómo enfrentar a los grupos armados ilegales en Colombia, porque va a haber un cambio en la política de paz total. No sabemos si va a ser un cambio total, valga la redundancia, porque puede llegar un gobierno diferente que la mayoría de los candidatos han dicho que la política tal como está estructurada de la paz total no se va a volver a hacer y en muchos casos han dicho no vamos a empezar a negociar o a acercarnos por el momento. Mientras que también está la otra opción, que continúe un gobierno afín al gobierno actual, que incluso también ha dicho la política de paz total con la misma estructura actual no puede cambiar, no puede seguir, va a cambiar de alguna manera, se va a mantener de pronto en su esquema general, pero sí va a tener cambios. Entonces,
con cualquiera de los dos escenarios, y el enfoque del gobierno hacia los grupos armados ilegales como la segunda Marquetalia va a cambiar. Mucho o poco, pero va a cambiar. Y la segunda Marquetalia con esto seguramente estaba diciendo o estaría diciendo: nosotros aquí seguimos fuertes y tenemos la capacidad de incidir en materia política, cometiendo un acto como el que sucedió desafortunadamente hace unos meses en Colombia. El nombre que aparece en la sombra es el de José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever. Según el viejo, él fue quien dio la orden directa, mano derecha de alias Iván Márquez, líder de la segunda Marquetalia. Un hombre que ya no puede hablar, ya que la segunda Marquetalia aseguró que el Zarco Aldinever murió en un choque con el ELN en Venezuela. Esto ligado a una guerra interna por el narcotráfico tras el robo de un cargamento de drogas entre grupos ilegales. Sin embargo, sin pruebas físicas, todo sigue siendo una sombra. De hecho, la Fiscalía sostiene que podría seguir con vida y mantiene activa su búsqueda. Y como en anteriores ocasiones, también podría pasar que digamos, difundiera la información falsa de que la persona fue para disminuir la presión de búsqueda de las autoridades. Pero habrá que esperar un poco más el avance de la investigación y ojalá el gobierno venezolano colabore para esclarecer los hechos realmente de lo que pasó. Pero toda operación necesita un puente, y ese puente tenía nombre: Kendry Telles Álvarez, desmovilizado, compareciente ante la JEP y luego de vuelta a las armas. Fue él quien contactó a El Viejo, quien activó la maquinaria criminal. En sus palabras, la orden venía de arriba y se tenía que ejecutar sí o sí. Hoy está prófugo y según inteligencia estaría en Venezuela. Esto no es nuevo, suele suceder. Es uno de los principales riesgos de todo proceso de reintegración o reincorporación, y de ahí la importancia de la ruta de reintegración o de la ruta de reincorporación para mantener un constante contacto con estos individuos, porque reconociendo que son vulnerables de cara a volver a tomar las armas, pues hay que buscar la forma de atarlos a la vida civil legal, en algunos casos, como es el caso del proceso en Colombia, darles una manutención para que tengan sostenibilidad económica y que el componente económico no sea la razón detrás de volver a las armas, de garantizarles una estabilidad emocional para que nuevamente ese rasgo emocional no los vuelva a llevar a las armas, y sobre todo lograr romper con esa línea de mando que tenían cuando estaban en el grupo armado, para que una vez desmovilizados se rompa esa conexión y no sea tan fácil volver a reclutarlos acudiendo a esa línea de mando antigua. El Viejo reclutó a Elder José Arteaga Hernández, el encargado de la logística, el hombre que definió roles, el que convirtió el plan en acción. Hubo seguimiento, vigilancia, fotografías durante meses. Con seguridad, sí hay empleo. Conmigo vuelve la seguridad democrática en el 2026. Cada movimiento de la víctima fue estudiado. Y luego la pieza clave: Catherine Andrea Martínez Martínez. Pero en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a ninguno. Y pues sin embargo mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos, y más que todo con su esposa y su hermana, a quien le entregaron el arma modificada para aumentar su letalidad. Pero esto no termina ahí. Después de la fue enviada a Caquetá. ¿Para qué? Para convertirse en algo más peligroso: francotiradora y operadora de drones. La estructura planeaba profesionalizar sicarios urbanos con entrenamiento militar. Hace unos 30 años, 40 años, el cartel de Medellín puso de moda los sicarios suicidas, ¿cierto? Luego hemos tenido este tipo de organizaciones criminales que se especializan en asesinatos y cobrando pues unos altos precios, y ahora pues vemos el uso de tecnologías, de francotiradores y de uso de drones que son más utilizados en vez de para operaciones pues militares selectivas como estas de los asesinatos,
de personajes más para la confrontación con la fuerza pública y con otros grupos, ¿cierto? Eso es lo que hemos venido viendo, por ejemplo, en la zona del Catatumbo, o por ejemplo en el Cauca, o por ejemplo en algunas de las zonas en disputa. Al punto que en muchos casos, dentro del crimen organizado transnacional, también se ha empezado a ver que se han empezado a reclutar personas que ya no son vulnerables, que tienen un nivel de vulnerabilidad suficiente como para decirles, lo recluta usted para darle un arma y para que vaya usted a cometer un crimen, sino que ahora se están reclutando personas con un nivel de conocimiento mucho más especializado, que ya han tenido estudios en diferentes ámbitos tecnológicos, porque cada vez más muchos de estos grupos están recurriendo a prácticas que requieren ese nivel de tecnificación. Entonces también estamos viendo una profesionalización, si se quisiera, del crimen organizado de cara al uso de esta tecnología, que no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser personas que ya tienen capacidad y conocimiento en la materia. La Fiscalía reveló recompensas de hasta 5.000 millones de pesos por información que lleve a capturar a cabecillas como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, alias John 40, José Manuel Sierra, alias Zarco Aldinever, John Jairo Bedoya, alias Roosevelt o Rumba, Alberto Cruz, alias Enrique Marulanda, Diógenes Medina, alias Gonzalo o Chalo, Kendry Telles, alias Yaco. Porque este crimen no fue solo un asunto, fue un mensaje, un golpe directo al sistema político colombiano. Y en un contexto como el que hay en Colombia en este momento, en plena campaña electoral, coinciden dos noticias. Por un lado, una noticia que da el New York Times sobre una posible investigación en la cual fue nombrado el presidente Gustavo Petro en temas de narcotráfico en Estados Unidos, y casi que de manera simultánea sale la noticia de esta responsabilidad de la segunda Marquetalia y digamos como toda la andanada de responsabilizar de estos crímenes a Iván Cepeda. Entonces yo esta información la tomo con pinzas, ¿cierto? Como con cierto nivel de reparo, a esperar que haya un poco más de claridad. Si se confirma de manera confiable y fidedigna que fue la segunda Marquetalia, tampoco me sorprendería. Creo que en su lógica de acción violenta, el asesinato de objetivos civiles, de objetivos de lo que ellos podrían también considerar un poco como en la misma jerga de la fuerza pública, objetivos de alto valor estratégico, creo que puede ser, pero otra cosa es un nato organizado en Bogotá. Esto, digamos, es distinto, tiene un modus operandi. Tampoco sería la primera vez que una organización guerrillera subcontrata de este tipo con organizaciones criminales. Hace unos años las FARC subcontrataron con una oficina del narcotráfico de Bogotá y un grupo de sicarios el atentado contra Fernando Londoño Hoyos, que era ministro del Interior y del gobierno de Álvaro Uribe y una de las figuras más reconocidas del Centro Democrático. Entonces tampoco me sorprendería mucho que detrás de esto esté la segunda Marquetalia. Mencionar que esto no es necesariamente un ataque terrorista en el estricto sentido de la palabra a nivel académico. De pronto a nivel político, a nivel mediático, a nivel simbólico, puede calar un ataque terrorista como el que se quiere mencionar, pero en estricto sentido, un ataque terrorista busca afectar a la población civil, como es el caso, pero buscando que sean las autoridades respectivas las que tomen decisiones. El ataque terrorista haría que el Estado tome una decisión que el grupo armado está buscando. Y para eso el grupo armado tiene que decir, ese ataque lo hice yo. Tiene que tomarse la responsabilidad de lo que sucedió para que su mensaje le llegue al Estado y el Estado tome las acciones que este grupo quiere realizar. Este no es el caso. Hemos llegado a saber que seguramente fue la segunda Marquetalia por la investigación. La segunda Marquetalia no ha dicho fuimos nosotros. Entonces, por esa diferenciación, yo diría que no deberíamos hablar aquí de un ataque terrorista actualmente. Sí es un magnitud, sí es terrible y sí es condenable, pero no es necesariamente terror. Eso eleva los niveles de análisis y del enfrentamiento de estos grupos. Es un ataque ocasionado por un grupo armado ilegal, un grupo asociado al crimen organizado que se debe enfrentar con todo el peso de la ley y con toda la capacidad de la fuerza pública
pero no como un grupo terrorista, sino como un grupo o un actor asociado al crimen organizado transnacional. El viejo ya fue condenado a 22 años de prisión, pero su testimonio abre una puerta peligrosa. Este hombre, Miguel, hubiese podido aportar algo positivo a nuestro país y pues ya no está. Entonces el daño fue para todos. La Fiscalía General de la Nación fue clara. Este magnicidio fue ordenado por una estructura de mayor jerarquía con el objetivo de impactar la democracia. Un senador ejecutado, una guerrilla que nunca desapareció y una confesión que sacude al país. Pero esta historia no termina aquí. Mientras unos caen, otros siguen dando órdenes desde las sombras. La pregunta es, ¿este magnicidio fue un mensaje directo a la democracia colombiana? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.